Vale, seguimos con el tema 11, con los esquemas de Carla. Sistema sensorial auditivo. Vale, aquí tenemos el oído externo, que es el pabellón de la oreja con el canal auditivo externo y el tímpano. Y el oído medio, hueso, martillo, yunque, estribo y trompa de Eustaquio. La transducción auditiva es el resultado de ondas sonoras sobre receptores auditivos, con sus células cilíadas dentro de la cóclea. 1. La onda sonora pasa por el meato auditivo. Oreja y meato funcionan como trompetilla amplificadora del sonido, con frecuencias sonoras que aumentan en intensidad. 2. La onda sonora tropieza con el tímpano, que empieza a vibrar. 3. El tímpano es más cadena que de huesecillos. Es el tímpano más cadenas huesecillos, con la adaptación para captar ondas sonoras en el aire. El sistema de amplificación que permite transmitirlas al medio líquido sin pérdida. 4. Ondas sonoras que llegan a la ventana oval. La onda sonora se transforma en onda de precisión. Cuando oscila hacia adentro de la cóclea, aumenta la presión del líquido. Cuando oscila hacia afuera, baja la presión. 5. Recorre la perilinfa líquida de las rampas vesticular y timpánica. 6. Su vibración afecta las dos membranas que delimitan la rampa media o conducto coclear relleno de endolinfa. La membrana de Reissner vestibular por arriba y la membrana basilar por abajo sufren deflexión. 7. Los estereolicios, que son embebidos en la membrana tectorial, se arquean en función de la incurvación de la membrana basilar. Su inclinación hacia un lado hace que se abran canales iónicos de las células cilíadas. Ocasiona corriente de K hacia el interior, despolarización, y genera automáticamente hiperpolarización al activar la apertura de canales, de K, que es el potasio, su salida al exterior. 8. Las células cilíadas establecen sinapsis con neuronas sensoriales cuyos axones forman el nervio auditivo, el par número 8. Habíamos dicho antes que había el oído externo, el oído medio y también está el oído interno. Vamos a repasarlo un momento. El oído externo con el pabellón de la oreja, canal auditivo externo y el tímpano. El oído medio, el hueso, el martillo, yunque, estribo y trompa de Eustaquio. El oído interno son los canales semicirculares, ventana oval, ventana redonda, nervio vestibulococlear, par 8, células sensoriales de la cóclea. Varios nombres. Cóclea es el sistema en forma de caracol, inundado de líquido. Su entrada es la ventana oval. Rampa vestibular rellena de perilinfa. Regresa por la rampa timpánica y se desplaza a la membrana basilar. Y la salida es la ventana redonda. Bueno, todos estos dibujos nos lo tenemos que mirar luego muy bien. Células ciliadas internas tienen menos estereocilios, una tercera parte, y no están insertos en la membrana tectorial. Lo más probable es que sus cilios se vean afectados por el movimiento de la endolinfa y membrana basilar. Vale, a ver aquí. Las fibras auditivas. Su mielina desaparece en zonas de contacto con las células cilíadas. Junto con las fibras vestibulares constituyen el par craneal 8. Receptores sensoriales vestibulares. También células ciliadas que despolarizan o hiperpolarizan por la presión de la endolinfa. Al desplazarse por canales semicirculares, utrículo o sáculo, inercia al moverse la cabeza.
Sería la inercia al moverse la cabeza. Vale, transmisión infoauditiva al sistema nervioso y su procesamiento cortical. Transmisión al sistema nervioso central. 1. Los axones del nervio antes o después me la aprendo, ¿eh? Los axones del nervio vestibulococlear, es que no veas la palabrita, o estatoacústico, penetran el núcleo coclear del bulbo raquídeo. 2. Núcleo olivar superior del puente. 3. Viaja por el lemnisco lateral al colículo inferior en el mesencéfalo. 4. Núcleo geniculado medial del tálamo. Y 5. Corteza auditiva en el lóbulo temporal A1. La info de cada oído se procesa en el hemisferio contralateral, mayormente una parte ipsilateral. Bueno, en la figura tenemos todos estos nombres, que nos indica muy bien dónde están. La organización monotópica. Disposición ordenada de los axones aferentes primarios, que te hacen distinguir diferentes frecuencias y se mantienen hasta la corteza cerebral. Sonidos agudos, frecuencias altas, receptores sensoriales cercanos a la ventana oval. Están en la parte caudal A1. Los sonidos graves, frecuencias bajas, receptores situados más internamente. Están en la parte rostral A1. No es estática y hay cambios plásticos por pérdida de audición. La corteza auditiva. Áreas de Brodmann, 41, 42 y parte de la 22. Margen lateral de la cisura lateral. Es en la región central, en el área 41, tenemos la corteza auditiva. Primaria A1. Circunvolución de Helch, subdividida en 3 regiones. Reciben aferencias del núcleo. Geniculado medial, NGM, cinturón auditivo en el área 42, corteza de asociación auditiva que rodea la corteza A1. Paracinturón auditivo, PC, que está en el área 22, ventral a la región lateral del cinturón, áreas parietal, CPP, y frontal, CPF, corrientes dorsal y ventral que se superponen con áreas visuales, y las áreas de corteza temporal, T2 y T3. Esto es lo que se encuentra todo dentro de la corteza auditiva. Perdón. La percepción auditiva. A ver, nosotros podemos percibir el tono, la intensidad, el timbre y la percepción musical. El tono, pues por frecuencia de onda. Mayor frecuencia, los sonidos son más agudos. El código de lugar, por George von Becquesy, dijo que las frecuencias intermedias y altas producen máximas de deformaciones en la membrana basilar en regiones cercanas al estribo. Con menor frecuencia los sonidos son graves, código de tasas de disparo, mayor deformación en regiones más dislatales de la cóclea, lejanas al estribo y cercanas al extremo o helicotrema. Intensidad, amplitud de onda. Se codifica por la frecuencia de disparo de los axones del nervio auditivo. Mayor intensidad, mayor frecuencia de disparo. Difícil aplicación a sonidos de baja frecuencia, cuando son graves. Se codifican en la parte apical de la cóclea mediante cambios en la tasa de disparo. Al parecer, la intensidad se codifica mediante el número de axones que están disparando a la vez. Si aumentara la frecuencia de disparo, también se percibiría un aumento en el tono. Timbre. Cualidad que permite identificar la misma nota en diferentes instrumentos. Depende de sus armónicos, conjunto de ondas que se superponen a la onda fundamental y cuyas frecuencias son múltiplo de la fundamental.
Otros parámetros que ayudan a la percepción del timbre son el ataque y decaimiento, armónicos concretos que aparecen y desaparecen rápidamente al inicio, por un patrón de vibraciones único en la membrana basilar. Percepción musical. Sus diferentes aspectos dependen de áreas cerebrales concretas. La corteza frontal inferior, que es la percepción de armonía. La corteza auditiva derecha, el ritmo. El cerebelo IGGB, que es medir el tiempo, por los que se miden el tiempo, ritmos complejos. Y la amúsica, que es la pérdida o deterioro de capacidades musicales, congénita o por daño cerebral. El paciente IR, si sufre daños cerebrales tras una operación, las capacidades auditivas están bien, pero pierde la capacidad de reconocer la melodía y ritmo, aunque puede apreciar emociones en la música. Corrientes de percepción auditiva. La corriente ventral, la corriente dorsal y luego vemos, ya está. La corriente ventral, el qué, anterior a la región central auditiva y del cinturón. Es la corteza prefrontal. Y la corriente dorsal es el cómo y dónde. Las regiones posteriores a la región central auditiva y del cinturón. Está en la corteza parietal, es la corteza prefrontal. También. La función de las áreas auditivas puede ser moldeada por la experiencia, conexiones entre la corteza auditiva y visual más fuerte en invidentes. La corteza visual responde ante una información auditiva. Entonces aquí tenemos el dónde y aquí el qué. Vale, aquí lo vemos en la figura. Sistema sematosensorial. Somestesia, capacidad de percibir lo que ocurre en la superficie de nuestro cuerpo y dentro. Incluye el tacto, sentido cutáneo, propriocepción, que es la percepción de la posición relativa de cada parte del cuerpo y fuera aplicada al movimiento, vestibular, que es el equilibrio y orientación espacial, y la kinestesia, que es la percepción del propio movimiento, que se combinan con la información vestibular y proprioceptiva. Receptores cutáneos. Mecanorreceptores. Son receptores sensoriales de la piel, músculos, tendones y articulaciones. Diferentes sensaciones del tacto responden a la acción de fuerzas mecánicas, como la presión, estiramiento, torsión y vibración. Vale, aquí vamos a ver pues la epidermis, la dermis y los nocipeptores, que son quimiorreceptores y receptores de folículo piloso. Vale, receptores de folículo piloso, que son terminaciones libres nerviosas. La epidermis es la capa superficial y la dermis es la capa profunda. Vale, en la epidermis, que es la capa superficial, tenemos también los discos de Merkel, que dan la percepción más detalladas, detalles finos y rigurosidad. Y el corpúsculo de Meissner, la detección del contorno de los objetos, control, cierre de la mano para coger el objeto. Vale, en la dermis, la capa profunda, tenemos los corpúsculos de Ruffini, que detectan el estiramiento en la piel, importantes en propiocepción. Y los corpúsculos de Pacini, sensibles a la vibración y texturas más finas. Vale, pues los discos de Merkel en la epidermis, capa superficial, y los corpúsculos de Ruffini en la dermis, que es la capa profunda, estos tienen una adaptación lenta. Sin embargo, los corpúsculos de Meissner en la epidermis y los corpúsculos de Pacini en la dermis tienen una adaptación rápida.
Su distribución no es homogénea. Cada zona tiene una sensibilidad específica, mayor o menor en función de su densidad. Transmisión a la corteza. 1. Las fibras nerviosas de los receptores cutáneos forman nervios periféricos hasta la raíz dorsal de la ME, que ahora no me acuerdo. No sé qué es. De la médula espinal, perdón. Las fibras nerviosas de los receptores cutáneos forman nervios periféricos hasta la raíz dorsal de la médula espinal. 2. Se dividen en dos vías, procesamiento en paralelo. 3. Vía lemniscal o de las columnas dorsales. Información precisa, tacto fino y texturas. Asciende por columnas dorsales del bulbo. Y 4. Decusa formando el lemnisco medial. 5. Asciende al núcleo ventral posterior del tálamo. 6. Espinotalámica o anterolateral, que es la información más grosera, dolor y temperatura. 7. Axones que decusan en la médula espinal y asciende por el tracto espinotalámico al núcleo ventral posterior del tálamo, que sería otra vez el punto 5. Del tálamo, ambas vías proyectan a la corteza S1. Vale, aquí vemos en la figura que van desde abajo, el punto 1 al 2, o sea, va subiendo al 3, al 4, así por el bulbo raquídeo, al puente, ¿vale? Hasta la corteza somatosensorial primaria. Vale. La corteza somatosensorial. La región anterior del bulbo parietal, la corteza somatosensorial primaria S1. Circunvolución postcentral e interior surco central. Hay 4 regiones diferentes, las áreas 1, 2, 3A y 3B de Brodmann. La corteza somatosensorial secundaria S2, lateral y posterior a corteza S1 en el interior del surco lateral. Ambas proyectan a la corteza de asociación parietal posterior. Integra información somatosensorial con aferencias de otros, visual y auditivo. Las lesiones en esta corteza dan déficits complejos de percepción espacial, integración visomotora y atención. Y aquí lo vemos en la figura. La S1 y la S2. Organización somatotópica. Vale, características esenciales de las aferencias sensoriales procedentes de la médula espinal y TE, que ahora tampoco me viene, que eso será el tracto espinotalámico. Vale. La superficie es mayor para aquellas partes que desempeñan un papel fundamental en la discriminación táctil, información precisa y control fino. El tamaño de la representación cortical puede verse modificado en función de la experiencia. La capacidad de discriminación táctil para leer braille. Vale, es la percepción, es la capacidad para la discriminación táctil para leer el braille. Vale, aquí tenemos el otro. Vale. Organización columnar. Organización interna. Conexiones verticales definidas en función de que sus neuronas reciben información de la misma zona y son sensibles a estímulos similares. Todas las neuronas corticales en una misma columna. Módulo funcional. Responden a la información captada por un mismo tipo de receptor y una misma zona en la piel. Cada columna codifica una localización y cualidad diferente del estímulo. Aquí están todas las capas, ¿vale? Que son 6 de lo que sería, vale, la piel.
Recepción completa. Interacción de la información que incluye todos los aspectos. No percibimos una lista de características, sino un objeto completo. Para integrar los estímulos, el sistema nervioso tiene que combinar la información procedente de muchos mecanorreceptores y procesarla en zonas donde convergen diferentes aferencias. En niveles sucesivos, las neuronas responden a características de estímulo más complejas. Agnosia táctil. Daño en la corteza somatosensorial, lóbulo parietal derecho. Incapaz de reconocer objetos al tacto. 2 vías de procesamiento, el qué y dónde y cómo. Corteza parietal posterior. Recibe aferencias de la corteza S1 y S2, integra información somatosensorial y la de otros sistemas, como la visual, percepción de las recepciones de las relaciones espaciales y la propia imagen corporal. Las lesiones, pues provocan que ignoran la mitad del cuerpo del lado contralateral al hemisferio dañado. Es el síndrome de heminegligencia. Que también ignoran la mitad del mundo exterior. Sentidos químicos, gusto y olfato. Receptores gustativos. Se encuentran en la parte superior y lateral de la lengua, paladar blando, faringe, laringe, esófago y epiglotis. Insertadas dentro de una estructura, el botón gustativo. No se distribuyen uniformemente, están concentradas en las papilas gustativas. Las células gustativas proyectan extensiones, microvellosidades, hasta el poro en que termina el botón gustativo. En el otro extremo establecen sinapsis con las neuronas sensoriales. Traducción gustativa. Los estímulos gustativos actúan sobre la membrana apical de las células receptoras. Activan proteínas receptoras o modulan canales iónicos. Producen un cambio en la membrana que genera una despolarización graduada. Sabor salado. Hay cambios en canales iónicos con el sodio. Sabor ácido. Cambios en los canales iónicos. H positivo. Que no me acuerdo qué es lo que es. Sabor dulce. Ante la presencia de aminoácidos como aspartamo y cilcomato. Sabor amargo. Liberación de glutamato. Reducen la producción de AMPC. Se abren los canales iónicos y se produce una despolarización. Sabor umami. Responsable del glutamato monosódico. El sentido del gusto es el resultado de la selección natural. Capacidades sensoriales con valor adaptativo. Vías gustativas. Las fibras nerviosas de la lengua, boca y garganta establecen conexiones con el TE. Vale, que esto era el... ya no me acuerdo. El tracto espinotalámico. Vale. Establecen... ¿Dónde estoy? Aquí. Los estímulos gustativos actúan sobre la membrana apical de las células receptoras. Esto ya lo he leído. Mediante las vías gustativas, las fibras nerviosas de la lengua, boca y garganta establecen conexiones con el... ya no me acuerdo otra vez. El TE. Núcleo del tracto solitario. Parten hacia el tálamo. De ahí a la ínsula y el opérculo frontal de la corteza cerebral. Algunas fibras gustativas llegarán a la corteza orbitofrontal. Convergencia de vías olfativas y gustativas. Recepción del sabor. Olfato. Este sentido sigue siendo un misterio. Son las sustancias orgánicas casi exclusivamente las que pueden producir estimulación olorosas. Volátiles y mayormente liposolubles. Feromonas, capaces de señalar y provocar cambios fisiológicos en congéneres. Vale. Receptores olfatorios. Las neuronas receptoras olfativas o receptores olfatorios están situados en la mucosa olfatorio ligeramente apartada de la vía por la que pasa el aire.
del 5 al 10% del aire pasa cerca y proyectan cilios, ramificaciones finas de una única dendrita hacia el interior de la capa mucosa. Existen 350 moléculas receptoras en los cilios, gracias a un código combinatorio que implica su activación simultánea. Son capaces de reconocer más de 10.000 olores. 7 olores básicos: el etéreo, frutal, floral, canforáceo, menta, pútrido y acre. Parece haber un conjunto de fibras nerviosas a lo largo del sistema gustativo que responden a varias de estas modalidades, en el núcleo del tracto solitario. Los receptores olfatorios se regeneran cada 60 días por diferenciación de células basales. Vamos a ver. CR. Células receptoras, neuronas bipolares con una proyección dendrítica acabada en cilios hacia la superficie de la mucosa y una proyección axónica en el polo opuesto. CS son células de soporte y CB células basales. Aquí están los dibujos. Vale. Transducción olfativa. 1. Se inician los cilios, generan potenciales graduados que se difunden pasivamente por el soma de las células receptoras hasta el segmento proximal del axón. Parece ser consecuencia de la apertura de canales de Na, que es el sodio, ¿sí?, mediada por el segundo mensajero AMPC, y en otros casos se abren canales de calcio. Se genera un potencial de acción para cada vez que se alcanza el umbral de disparo. La frecuencia de los potenciales de acción depende de la concentración de sustancia. Sin embargo, una exposición prolongada da lugar a una reducción en la frecuencia de los potenciadores. Esto se le llama adaptación sensorial. 2. Los axones son extremadamente finos, tipo C. Van en paquetes de 100 a 1000 cubiertos en conjunto por cada capa de mielina producida por las células de Schwann, constituyendo el nervio olfatorio. 3. El nervio olfatorio se proyecta ipsilateralmente al bulbo olfatorio. En los glomérulos de los axones de las neuronas olfatorias se establecen sinapsis con células mitrales. 4. Las vías olfativas se originan en el bulbo olfatorio, viajan a la corteza piriforme, corteza olfativa primaria, y la amígdala. Proyectan a la corteza orbifrontal, que es la corteza olfativa secundaria. Amígdala. Tiene un papel importante en el procesamiento emocional. Su implicación en la percepción olfativa puede estar relacionada con el valor emocional de determinados olores. Último nivel de procesamiento. Ocurre en la corteza orbitofrontal. Converge info de otras modalidades y se codifica en la valencia hedónica, lo agradable de un sabor. Cada sustancia odorífica provoca un patrón único de activación en la mucosa olfativa. Tiene una correspondencia concreta con los glomérulos del bulbo olfatorio. Cierta organización en cuanto a sus respuestas dan sustancias odoríficas de cadena más larga, activan una región concreta de la corteza piriforme, donde se produce la percepción de olores más complejos. En la corteza orbitofrontal parece que se produce una elaboración más compleja de valencias afectivas para cada. Agnosias. Agnosia gustativa, agnosia olfativa y fantosmias. Agnosia gustativa son lesiones en el lóbulo temporal. Da la incapacidad para clasificar e identificar determinado estímulo gustativo. Agnosia olfativa son lesiones en el lóbulo temporal. Incapacidad para identificar determinado aroma, muy escasas. Fantosmias. Lesiones en la corteza orbitofrontal.
alucinaciones olfativas, percibir determinado olor sin su presencia. Y con esto hemos terminado el tema 11.